Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Capítulo 2 del verso 29 al 30. Cuando lo tengan, con un amén inicial. Los amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Dios mío, son vida y vida en abundancia. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es el pan para el hambriento, el agua para el sediento. Tu palabra es lumbrera para aquellos que están en la oscuridad. Yo sé, Padre celestial, que esta iglesia está sedienta, pero sedienta de una palabra que venga de ti. Que no quieren escuchar voz de Dios, sino de hombre. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú nos mudes a otro hombre, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, matando, Dios del cielo, todo intelecto humano y vivificando por el poder de tu palabra, Dios mío, mi espíritu, para conectar de tal manera, Padre eterno, que lo que salga por mi boca sea de bendición, restauración y fortaleza a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y creemos y confiamos que así será. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Este retiro tiene un nombre un tema muy interesante. Gloria a Jesús. Hablar de honrar a Dios es algo por lo cual todo ser humano, creyente, no creyente, ha sido diseñado. Gloria a Jesús. Por lo tanto, yo creo, mis amados hermanos, que esto tiene que ver exactamente con lo que es la cualidad de obediencia y sumisión de una persona a la hora de obedecer el diseño para el cual fue creado. La honra, amados hermanos, a nivel bíblico tiene una connotación muy interesante y muy fuerte. Y es que cuando usted busca la palabra honra en el original hebreo, se dará cuenta que la palabra honra tiene que ver con reputación, tiene que ver con fama, tiene que ver con gloria, tiene que ver con majestad. La palabra en su connotación es kabod o kabet, y esta palabra hebrea significa exactamente lo que acabo de decir, pero en una connotación más profunda, basado en el contexto de la misma, es honra. Y la honra no tiene que ver exactamente con yo simplemente ser obediente. La honra tiene que ver con la reputación del nombre que es nombrado sobre mi persona o sobre la persona que se nombra dicho nombre. La honra tiene que ver con respeto. La honra tiene que ver un poquito más allá con yo hacer bien a la persona
a quien decido honrar. La honra tiene que ver con la exaltación, tiene que ver con la veneración, tiene que ver con la gloria de Dios. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de reputación. Por eso es que Dios aquí está hablando en un contexto histórico sobre la vida de unos hijos de un sacerdote llamado Elí. Elí era un sacerdote que ministraba delante de Dios en tiempos de crisis, en tiempos donde la voz de Dios escaseaba, en tiempos donde la voz de Dios prácticamente había cesado. En ese tiempo a Elí le había tocado ser el sumo sacerdote y la persona que llevara nuevamente los corazones hacia Dios. Y en el capítulo 2 de Samuel, a pesar de que Elí era el hombre, el sacerdote, el hombre que Dios usaba y la persona por la cual Dios ministraba el pueblo, recuerde que Elí también fue el hombre que Dios utilizó para que la matriz de Ana, sea abierta, y a través de esto ella pudiera dar a luz el hijo de la promesa que había hecho a la casa a Dios. Y este hijo fue Samuel. También Elí, señores, fue el mismo hombre que otra vez Dios utilizó para nuevamente abrir la matriz de esta mujer Ana por segunda vez, y esta vez parió 5 muchachos. Elí no era cualquier hombre. Elí era el hombre que Dios había escogido para ser el representante de él en la tierra. Elí también era quien daba honra y quien hacía que la reputación del nombre de Dios en la casa de Israel sea notoria. Pero algo había pasado, y es que Elí no estaba siendo fiel a la palabra que Dios le había encomendado. Elí no estaba siendo fiel a la responsabilidad que como sacerdote tenía. Elí había descuidado su casa, Elí había descuidado su familia, Elí había descuidado sus hijos, y tocante a esta realidad, los hijos no conocieron a Jehová. Elí ministraba a Jehová dentro del pueblo, y el pueblo conocía y oía la voz de Dios a través de Elí, pero había descuidado su casa a tal punto que la palabra de Dios establece que los hijos de Elí no conocían a Jehová. Por lo tanto, por esta razón, Dios no miraba con agrado el servicio de Elí, a pesar de que Elí era una persona que estaba ministrando delante de él. ¿Sabe por qué? Porque la reputación de Elí, la honra de Elí estaba en sus hijos, y sus hijos no estaban siendo fieles a la palabra, no estaban siendo obedientes a la ley de Dios. Por lo tanto, habían deshonrado no solo la casa de Elí, sino que también habían deshonrado el nombre que se había exaltado sobre la vida de Elí. La Biblia enseña que Dios envía un varón, Dios envía un profeta de parte de él a amonestar a Elí a su casa. Y por esta razón encontramos en el capítulo 2, versículo 30, una de las declaraciones de Dios más fuertes tocante la realidad de la honra. Pues Dios aquí a través del profeta le dice: Elí, yo honro a los que me honran. Muchas veces, querido hermano, creemos que estamos honrando a Dios porque somos cristianos, porque un día confesamos su nombre y un día decidimos ser cristianos y servirle. Pero hay muchas formas de honrar a Dios, hay muchas formas de mostrar fidelidad a Dios, no solo con entregarle nuestras vidas, todo lo que nosotros somos y todo lo que podemos hacer debe de ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, la infidelidad de la casa de Elí revelaba que no estaba siendo fiel a la palabra y al consejo que Dios había dado en su ley. Pues Elí, como sumo sacerdote, sabía que en Deuteronomio Dios le había dado mandato para que la palabra no solo esté sobre ellos, sino también en su casa. Deuteronomio capítulo 6, a la altura del versículo 9, amonesta a los padres y a los ancestros de Israel diciendo: yo me he puesto delante de ti estas palabras, y estas palabras tienen que estar como frontal en tu frente, como adorno en tus manos. Ella más, la vas a escribir en los linteles de la puerta de tu casa, se las recitarás a tus hijos estando acostados
Nosotros queremos y creemos que estamos dando honra a Dios porque levantamos nuestras manos, porque glorificamos su nombre, porque venimos al templo, porque estamos siendo infieles y estamos deshonrando a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Es por eso que para dar verdadera honra a Dios, nuestra vida tiene que ser olor fragante en todo lo que hagamos delante de su presencia. La honra tiene que ver con el aspecto de que cómo el mundo te mira de acuerdo a la descendencia de donde vienes. Por eso, después de la amonestación, Elías llama a sus hijos para darle consejo, diciendo: no es esto lo que oigo yo de la casa de Israel, pues ustedes han negado mi nombre, ustedes han manchado mi testimonio, se escucha de ustedes cosas que ni aún entre los impíos se escucha. Y oigo hablar de que ustedes oyen los atrios de Jehová, y aún con las doncellas que duermen cerca del tabernáculo se acuestan con ella. Lo que oigo de ustedes es una aberración total. Pero los hijos de Elí habían perdido el respeto a Elí, pues si ya no conocían a Jehová, mucho menos iban a respetar a su padre. Es por eso, amado hermano, que la fidelidad en Dios empieza por la casa, empieza por el hogar. Que tanto eres fiel a Dios en tu casa determinará que tanto Dios te va a honrar. Es que Dios camina con los que le honran. Dios es fiel para con los que le son fieles. A Dios le encanta manifestar su gracia sobre aquellos que en medio de adversidad mantienen su nombre en alto. Yo le dije a usted que la honra tiene que ver con reputación. Y a Dios le encanta honrar a aquellos que honran su debido nombre. Y hay algo que nosotros debemos de aprender. Y es que siempre que hay un desdén en una casa, siempre dicen: es el hijo de fulano. Por más inevitable o por más que el padre, la familia quiere evitarlo, siempre que hay un hijo desalineado, se mira la casa de donde viene. Porque la reputación del muchacho no descansa sobre él, descansa sobre quien lo engendró. La formación de una persona no lo determina él, lo determina la casa de donde viene. Siempre que hay una acusación, se levanta la gente a decir: imagina, viene de la casa de fulano, de ahí no puede salir nada bueno. Por más que queramos, hermanos, amados hermanos, esa es una realidad. Pero con Elí no podía pasar, porque ya Elí tenía una reputación de ser la voz cantante de Dios, de ser el mensajero, de ser la persona que vuelve el corazón desviado otra vez a ser conciliado con Dios. Y realmente Elí tenía ese descanso, pues los sacerdotes llevaban las ofrendas y los sacrificios delante de Dios para que los pecados del pueblo sean expiados. Al ver esta realidad, amados hermanos, nos damos cuenta de que muchas veces podemos estar involucrados en las cosas de Dios y descuidando las cosas que son más sencillas. Es posible que usted esté tan afanado con que Dios le use, que esté desperdiciando las oportunidades donde Dios realmente quiere usarnos. Y es que muchas veces nosotros no valoramos lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos por quererle alcanzar lo mucho que Él nos dará. Y esto es lo que sucede, amados hermanos, con la parábola que Jesucristo expresa cuando habla de los denarios. La historia o la narrativa de esta parábola no tiene que ver exactamente con los denarios, sino más bien con el sentido de la honra y el respeto, la reputación al nombre del Señor.
Y Jesús habla de los denarios en un sentido para hablar de las posibilidades y cualidades con las que Cristo Jesús, el Señor, nos permite ser fieles a Él día tras día. La historia dice que a uno dio 5, a otro dio 2 denarios y a otro le dio 1. Y la historia dice también que al que le dieron 5 lo multiplicó y lo llevó a 10. Y aquel que le dieron 2 lo llevó a 4, lo multiplicó y lo llevó a 4. Pero el que le dieron 1, el 1 que tenía, lo agarró y lo enterró. Y una vez enterrado, dice que se quedó y dijo: mi Señor tarda en venir, no voy a hacer nada, porque yo sé que Él es hombre duro y este es un carácter fuerte. Y la historia dice que cuando el Señor llega, le llama a la atención al primero que le había dado 5 y le dijo: ¿qué hiciste con lo que te di? Y él le dijo: Señor, 5 talentos me diste, he aquí lo he multiplicado, toma 10. Y el Señor le responde: bien, buen siervo fiel. Venid y entrad a la casa de tu padre, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Luego se acerca al que le dio 2 y él le dice lo mismo: Señor, 2 talentos me diste y aquí lo he multiplicado. He negociado con ellos y lo he multiplicado, toma 4 talentos. Y respondiendo el Señor le dice exactamente lo mismo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al regozo de tu Padre. Y cuando llega al último, el último le responde: Señor, yo sé que tú eras un Señor malvado, cruel, que siembras, que recoges donde no sembraste y comes y vives de lo que no esparciste. Y el Señor le responde: si sabías que yo era siervo duro, era señor duro y de dura cerviz, ¿por qué no diste lo que yo te di a los banqueros? Así cuando yo viniera, otra vez recogería mi dinero y los intereses de ellos. Y cuando le dice esto, le dice: por cuanto no has sido fiel en mi casa, también tu nombre, tu vida será echada a las afueras de la ciudad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, como le dije, no tiene que ver con las monedas en sí, sino que los talentos representan las oportunidades de la vida que Dios nos da para que podamos honrar su nombre. Las cualidades de los talentos no tienen que ver con dones, no tienen que ver con las habilidades que Dios ha colocado en nuestras vidas, sino más bien con la oportunidad que Dios nos da de honrar su nombre, de enarbolar el nombre de Dios por encima de nuestras vidas. Esto no tiene que ver con la habilidad del hombre, pues note algo interesante, y es que esta gente no tenía eso y él es el que se lo atribuye. Ahora bien, dentro de esta enseñanza nos vamos a ver una verdad espiritual también muy fuerte, y es que a muchas personas Dios le da bastante oportunidad porque tienen la capacidad de asumirla. Jehová de los ejércitos nunca nos dará algo que nosotros no podamos sobrellevar. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 10 dice que Jehová no nos dejará ser tentados, ser probados más de lo que podamos soportar, porque Dios sabe realmente hasta dónde y cuánto somos capaces de administrar los favores que Él nos da. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a esta realidad, nos damos cuenta que a pesar de que, amado hermano, usted esté sirviendo en algo que sea más leve de aquel que tiene 5, al final Dios no está mirando la cantidad, sino la fidelidad con la que usted lo hace. Dios no está mirando que usted tiene 5 y yo tengo 2. Dios lo que está mirando es el nivel de honra con el que tú operas según la asignación que Dios te ha entregado. Dios no
esto. Elí había perdido el foco, había perdido el norte. Él no sabía lo que en su casa estaba pasando, porque estaba tan ocupado en esos servicios que había descuidado el observar cómo andaba su vida. Muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos tan preocupados por lo que la gente dice de nosotros, que perdemos el foco de aquello que nos está drenando y nos está sacando la esencia de Dios en nuestra vida. Es posible que estemos tan afanados en el ministerio que hayamos descuidado la oración, que hayamos descuidado la lectura de la palabra, que hayamos descuidado el ayuno, pero estamos tan envueltos en el llamado que se nos ha olvidado que no es el llamado lo que nos hace. Lo que nos hace es el Dios que nos ha llamado para el llamado. Que lo importante, amado hermano, no es el servicio con el que sirvo, sino la fidelidad con la que sirvo. Porque yo puedo ser muy usado, pero delante de Dios ser rechazado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere usarte. Dios quiere que tú le representes en el lugar donde Él te ponga. Lo más grande no es ser usado, lo más grande es usted respetar la presencia de aquel que lo usa. Y déjame decirle que hay mucha gente corriendo como Elí, siendo muy usados, teniendo dones extraordinarios, multitudes que le siguen, pero su vida no está alineada al propósito. Aleluya. Sus vidas no están alineadas al llamado. La realidad, amados hermanos, que Dios está buscando gente que le honre, no gente que quiera ser usada. Y es que muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios solamente: Dios dame, Dios úsame, Dios haz. Dios, yo no sé cuál es mi ministerio, cuál es mi don, pero yo te pido, Señor, que tú me lo reveles, que tú me lo des. Es bueno ser usado por Dios, amados hermanos, pero es más bueno cuando usted reconoce y entiende quién es el que lo usa. Por lo tanto, no es el, óigame bien, no es simplemente ser usado, es entender para qué soy usado. Porque delante de la casa de Dios hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Cuando Dios habla de vasos de honra, Dios está hablando de gente que se mantiene fieles en la casa de Dios. Porque hay gente, amados hermanos, que a pesar de que son usados por Dios, son infieles. Gente que venden su vida, venden su alma por las cosas temporales de la vida. Hoy, ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia? ¿Cuántos ejemplos además de Elí podemos encontrar en la palabra de Dios? Como el caso de Balaam, profeta de Dios, usado por Dios a tal punto que la gente de alrededor tenía miedo cuando este hombre hablaba, porque era como si el mismo Dios hablara a través de él. Pero sucede que Balaam, hijo de Beor, va a la casa, el rey de aquel lugar va a la casa de Balaam, hijo de Beor, y cuando llega a la casa de Balaam, negocia con Balaam, y Balaam, por el hambre y el apetito que tenía, por la avaricia que había en su corazón, vendió aquel ministerio, vendió aquel llamado, amado hermano, soltó la honra y la reputación que tenía de parte de Dios por el negocio temporal del dinero, por la fama, por la gloria, la fortuna que se le había de dar. Este hombre quiso hacer todo lo contrario de lo cual él conocía de Dios, simplemente porque amó más la plata que lo que había amado a Dios. Es lo mismo que pasó con Elí. El profeta le dice a Elí: mira, has amado más a tus hijos, has honrado a tus hijos y los has engordado con la bendición del ministerio que yo te he dado, y a mí me has desechado porque pusiste en primer lugar aquello que no debía estar en el primer lugar. Ay, hermano, cuántas veces nosotros ponemos muchas cosas en el primer lugar y sacamos al dueño del primer lugar de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado el lugar de Dios por disparar
Lo mucho de Dios representa el reino de los cielos. Lo poco representa cómo servimos en este mundo temporal. Aleluya. La gente no ha entendido que Jesús no está hablando aquí de dinero. De manera directa o literal podíamos interpretarle así mismo. Ser fiel con las ofrendas, ser fiel con los no, pero Jesús está hablando de algo más espiritual. Jesús está diciendo, tu nivel de servicio aquí en esta tierra determina si vas a estar en el cielo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En la parábola los dos reciben lo mismo. Y si hablamos entonces del nivel del servicio, el que tenía 5 tenía que recibir más. Y el que tenía 2 tenía que recibir menos, porque Jesús dijo, al que mucho tiene, se le dará para que tenga más. Y al que poco tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. Pero Jesús no está hablando de lo que nosotros entendemos, que porque somos muy usados por Dios, creemos que vamos a tener un mejor lugar en el cielo. La realidad es que tanto en el que está en el banco, usted cree que Dios no le tiene nada grande, es el mismo tamaño de bendición que el que usted cree que tiene. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, Dios no mide el lugar de donde Él te pone para glorificarse en tu vida. Dios mide cómo tú respondes en ese lugar donde Él te puso. Porque es que Dios no anda, amados hermanos, buscando superhombres. Dios anda buscando personas que entiendan que hay un hombre que ha decidido exaltarse sobre ellos, que es más grande. La grandeza de un siervo no está que tanto se cree en Dios, sino cómo sirve en medio de ese Dios tan grande que ha decidido sacarlo de lo vil y ponerle en las alturas. De eso se trata el servicio, de eso se trata la honra. Dios dice, sí, pero también a los que me han desechado, yo también lo voy a tener en poco. Cuando Dios dice esto, amados hermanos, Dios está diciendo que Él camina con aquellos que quieren caminar con Él, pero le da la espalda a aquellos que deciden darle la espalda. Nuestra voluntad, amados hermanos, decide muchas cosas. Decide si vamos a cambiar el rumbo de nuestras vidas o si vamos a quedarnos tal y como estamos. Todo parte de allí. Por eso, lo más grande en esta vida no es ver la gloria de Dios, sino más bien la rendición de nuestras vidas a aquella gloria que Dios ha manifestado. Ejemplo vivo tenemos en la palabra también con Israel. Israel vivió bajo la gloria de Dios, experimentó la gloria de Dios, fue testigo de la gloria de Dios en todas las aristas de sus vidas. Ellos pudieron ver cómo el mar se dividía en dos y ellos caminar en seco y sus enemigos ser ahogados por las aguas que fueron divididas para ellos caminar en seco. Ellos vieron a Dios darle maná en medio del desierto. Ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestada, sacar agua de una roca. Vieron a Dios de una manera extraordinaria sostenerle por 40 años en un desierto que ni aún su ropa se envejeció y ni sus vestidos fueron, óigame bien, anulados, sino que los años que duraron en el desierto, su ropa, mientras el transcurso del tiempo pasaba, se embellecía y crecía con ellos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los niños no tenían necesidad de que se le comprara ropa, porque la ropa crecía con ellos. La gloria de Dios a la casa de Israel fue tan terrible, amados hermanos, que ellos tuvieron literalmente al ángel de Jehová manifestado como columna de nube para cubrirlos del sol. O sea, Cristo le hacía techo a Israel cuando el sol le fatigaba, y cuando la noche era densa se manifestaba como columna de fuego para esclarecerles el camino.
nosotros viviendo en la gloria de Dios, viendo el favor que Dios nos ha dado, nos quejamos de nuestras situaciones, nos quejamos de nuestras circunstancias, nos quejamos de nuestra temporada de crisis y comenzamos a decir: Señor, ¿dónde tú estás? Ay, yo no soy tu hijo, yo no soy tu hija. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? No, eso fue lo que hizo Israel, olvidando todo lo que estaba experimentando y todo lo que estaba viviendo, amado hermano. Los que son fieles, los que honran a Dios, saben vivir en cualquiera que sea sus temporadas. Son gente que honran a Dios aunque no vean nada. La honra tiene que ver cómo yo respondo ante las circunstancias de la vida. Por eso Dios habló también de Job. Porque Job fue un hombre que supo vivir en cualquiera que sea su situación. Y en respuestas de muchas de sus circunstancias, donde él tenía la oportunidad de quejarse, respondió fielmente y por eso fue escuchado. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no recibiremos también de Dios lo malo. Aleluya. El hombre de Dios, la mujer de Dios sabe y entiende que aunque no tenga todo lo que quiere, va a obtener la suficiente de parte de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros aprendemos a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, como dijo Pablo. Podemos decir: yo sé, he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi circunstancia, mi situación. Yo sé tener hambre, como también estar bien saciado. Sé estar descalzo, como también bien calzado. Sé estar desnudo, como también bien vestido. En todo y por todo he sido enseñado. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las circunstancias negativas de la vida, amados hermanos, son las que nos enseñan a poder creerle a Dios. Pues sin crisis no hay manifestación. Sin circunstancias negativas no hay un Dios que se manifieste en defensa de sus hijos. Todo lo que nosotros podamos experimentar es el escenario perfecto para demostrar que tanto honramos y somos fieles al llamado. Elí no supo entender esto. Por eso hubieron grandes consecuencias para su casa y para su descendencia. A tal punto que Dios dijo: por cuanto fuiste infiel, por cuanto no honraste mi nombre, sino que amaste a tus hijos por encima de mí, yo tampoco me voy a acordar de ti. Y lo que juré que haría contigo, no, nunca jamás tal yo haga contigo, pues por cuanto me has deshonrado, yo también te he tenido en poco. Lo más difícil de nuestras vidas no es que lo perdamos todo, es que perdamos a Dios. Aleluya. Usted puede perderlo todo, pero si tiene a Dios, lo tiene todo. Pero si usted pierde a Dios, aunque lo tenga todo, no tiene nada. De manera, amados hermanos, que no importa lo que nosotros hagamos, procuremos y entendamos y estemos siempre prestos y despiertos para que nuestra vida sea un vivo ejemplo y reflejo de la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a la gente en Filipo que todo lo que ustedes hagan, sea en palabra, conducta o en hecho, sea hecho para la gloria de Cristo. O sea, que lo que salga de tu boca honre a Dios. Que como tú sirves y vives, honre a Dios. Que como te conduces, honre a Dios. Que no importa donde tú estés, tu vida sea un vivo ejemplo de que la reputación del Dios al que tú sirves camina contigo. Y la honra, amados hermanos, está reflejada en toda la Biblia. Quiero cerrar
hablando de la más grande honra que Dios dio nunca jamás a un ser humano en la tierra. Y esa fue a su propio Hijo, Jesucristo. Cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, la Biblia dice que cuando el hombre, Juan el Bautista, bautiza a Jesús, lo sumerge en el agua y él asciende del cielo, se oye una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oí. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma y se asentó sobre su vida. Lo que Dios estaba haciendo era honrando a Jesús, porque Jesús le había honrado. Todavía el ministerio de Jesús no había iniciado y ya Dios sabía que Cristo iba a llegar al Gólgota. Cuando Dios examina y escudriña nuestros corazones, Dios decide poner su gloria, su nombre sobre nosotros, aún sin nosotros haber iniciado. Por eso Dios habló de David antes de que David fuera lo que fuese. Cuando Dios desecha a Saúl, Dios le dice a Samuel: tranquilo, ten paz, que yo tengo un muchacho por ahí que tiene el corazón conforme al mío. Pero antes de Dios decir eso de David, lo dijo de Samuel. Si ustedes leen la historia de Samuel con detenimiento, usted se va a dar cuenta que Samuel tenía una virtud, que mientras Elí estaba siendo desterrado por Dios, ahí mismo también Samuel iba creciendo en gracia, en favor para con los hombres y para con Dios. La primera vez que se habla de un muchacho con estas cualidades no es en la historia de Jesús con Lucas, sino en la historia de Samuel con Dios. Samuel tenía un corazón presto para oír y obedecer la voz de Dios. Y Dios había visto la fidelidad de Samuel y de antemano ya comenzaba a honrarle, a tal punto que lo llamó en una temporada donde nadie podía, óigame bien esto, ejercer un ministerio y un llamado de parte de Dios. Pues la ley bíblica establecida por el mismo Dios eran los 30 años. Por eso Jesús empezó e inició su ministerio a los 30 años para cumplir la ley. Sin embargo, a Samuel Dios lo empezó a usar siendo un niño, por la fidelidad de su corazón, porque ya Dios había hablado del muchacho. Dios nos va a honrar a nosotros, amados hermanos, no por el nivel, la grandeza por la que nos usa, sino por la fidelidad, por lo que hay en nuestro corazón. Aprendamos eso. Dios escudriña los corazones, porque los corazones son los que dan respuesta de lo que realmente somos delante de su presencia. ¿Tú sabías eso? Que hay gente ministrando cosas grandes de parte de Dios, pero sus corazones no están con Dios. Procuremos que nuestro corazón esté con el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando mi Señor venga, Él dirá a muchos: yo no les conozco. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre levantamos paralíticos, en tu nombre muchas personas se convirtieron. Y el Señor le dirá: pero es que yo nunca lo conocí. Aleluya. Yo no sé quiénes son, porque la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas no es lo que Él nos da, sino nuestro nivel de obediencia. ¿Cómo respondemos ante lo que Dios nos puede dar o nos puede quitar? La honra es eso. Por eso Dios está diciendo: yo honro a los que me honran. Esto
Esto es lo que Dios le está diciendo a Elí. O sea, los que van a estar conmigo son los que me honran. Honrar a Dios es dejar que la vida de Dios sea nuestro reflejo en todo lo que hagamos. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros pudiéramos decir tocante a la honra. Pero yo creo, amados hermanos, que lo más importante no es escuchar mucho de esto, sino obedecer lo poco que sabemos. Amén. Porque Dios quiere obediencia más que sacrificio. En una ocasión David dijo: Señor, si me pidieras el reino, yo te lo daría. La multitud de muchos arroyos y ofrendas también lo pusiera a plena disposición tuya. Pero yo sé que sacrificio no has demandado de mí sino obediencia. Por encima de todo lo que usted pueda hacer para Dios, Dios lo que más anhela y ama de usted es la obediencia. El respeto a Dios, la reputación de la gloria de Dios en nuestras vidas está cómo respondemos a su voz, a su palabra. Amado, olvídese de todo y enfóquese en responder con obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Jesús dijo: el que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en él, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Procure, amado hermano, vivir para Dios. Es que la clave del cristiano está en cuán obediente es al Señor. Cómo respondes, cómo obedeces a la palabra, Aleluya. determina tu nivel de siervo delante de la presencia del Señor. Obedécele en todo. Muestra delante de Él un corazón constrito y humillado, y estoy seguro que Él nunca te va a despreciar. Aprende a amar la obediencia y a hacer misericordia. Yo quiero que todos los que estamos aquí levantemos nuestras manos al Señor. Aleluya. Y le pidamos al Señor que nos ayude a obedecer su palabra.